Si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Y a veces no le damos valor a las cosas que no nos cuestan esfuerzo. Por eso es importante enseñarle a los hijos el valor del esfuerzo y que las cosas que se consiguen fáciles no se les valoriza. Algo de eso viene en las lecturas de hoy. Sean bienvenidos a este su Rincón del Diácono. Les saludo con mucho afecto y cariño en este ya lunes 21 de julio. Hemos arrancado la semana 16 de tiempo ordinario y seguimos meditando el libro del Éxodo. Ahora será capítulo 14, versículos del 5 al 18. Hemos visto desde el nacimiento de Moisés, desde el llamado a la vocación y la respuesta de Moisés y cómo Dios los ha acompañado. Grandes prodigios hicieron Moisés y Aarón para que el faraón finalmente liberara. Pero, ¿por qué les decía? Miren, Dios pudo haber hecho que lo sacaran inmediatamente. Inmediatamente desde el primer día que Moisés fue a hablar con el faraón, Dios pudo haber hecho que desde ahí lo liberaran. Pero cuando Dios dice endureceré el corazón del faraón, no es en sí un capricho, no es que esté jugando el gato y el ratón con nosotros. Es que está haciendo que las cosas se dificulten para que veamos la presencia de Dios en esas dificultades, para que veamos cómo Él no nos desampara y podamos valorar las cosas, y aún así no lo hacemos. El faraón, como dicen, cuando le cayó el 20 de que había dejado escapar mano de obra barata, se arrepiente y agarra a su gente. Y fíjense, dice, mandó a enganchar su carro y llevó consigo sus tropas, 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, cada uno con sus respectivos guerreros. Imagínense el miedo que les dio a los hijos de Israel cuando los ven acercarse a ellos, porque los manda a que persigan y se van en persecución de Israel y les dice que les dan alcance. Dice, les dieron alcance mientras acampaban junto al mar cerca del Pi-Hahirot frente a Baal-Zephón. Imagínense, por eso dice, obviamente, dice que al acercarse el faraón, los hijos de Israel alzaron sus ojos y viendo que los egipcios los perseguían, tuvieron miedo. Muchas veces, dicen que 365 veces dice la Biblia, no tengan miedo. Y a veces creemos que el miedo es malo. No dice el no tengan miedo. Acuérdense que todos estos simbolismos es mensaje. En muchas cosas no es literal. Por supuesto que hay cosas que nos dan miedo. Si a mí me sale un tigre, yo veo un tigre de repente, como ahora recientemente aquí en Monterrey, me dio risa un día que salió un artículo que decía Yumanji en Monterrey, Yumanji Regio, porque había hecho avistamientos de osos, de un leopardo, incluso de un tigre, por ahí en unas colonias. Y obviamente si tú ves eso, tienes que tener miedo. Si no tuvieras miedo, te acercabas, ay, qué bonito tigre, sí, de un zarpazo te va a matar. El miedo sirve para sobrevivir. Lo que el Señor dice es que no tengas miedo ante las cosas del mundo, porque Dios está contigo. Entonces, el primer mensaje es superar el miedo inicial. No está mal. El problema de tener miedo es que ese miedo te paralice, que ese miedo no te deje actuar. Y aquí, el pueblo de Israel primero tiene miedo, pero luego clama al Señor. Ese es el segundo mensaje, el segundo punto de reflexión. Cuando tengas miedo, no te paralices. Pide ayuda, pídele a tu Señor, pero de la manera correcta. Porque aquí el pueblo de Israel lo hace de una manera incorrecta. Porque dice, clamaron al Señor, pero le dijeron a través de Moisés, ¿acaso no había sepulturas en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? No te dijimos claramente allá, déjanos en paz, queremos servirle a los egipcios, pues más vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Esa no es la manera correcta de clamar al Señor. La manera correcta de clamar al Señor es la que nos enseñó Jesús en el huerto de Getsemaní. Señor, si es posible, libérame de esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Si es posible, Señor, quítame la enfermedad que yo tengo, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía, y dame la fuerza para poder dar testimonio de ti aún en esta enfermedad. Esa es la manera correcta. Y entonces Moisés les llama a confiar en el Señor. Les dice que hay que confiar en el Señor, porque les dice, no teman, permanezcan firmes y verán la victoria que el Señor les va a conceder hoy. O sea, Moisés confía en Dios y trata de inspirarles, de transmitirles esa confianza a su pueblo. Esa es la labor de un buen líder. No confiar en sus propias fuerzas, confiar en Dios y transmitir esa confianza a su gente. Entonces dice, el Señor peleará por ustedes y ustedes no tendrán que preocuparse por nada.
O sea, es hermoso eso que hace Moisés. Y obviamente el Señor siempre responde. El Señor le responde a Moisés, responde a esa confianza y le dice, ¿por qué siguen clamando a mí? Diles a los israelitas que se pongan en marcha. O sea, sí, fíjense, esto es muy hermoso, porque muchas veces tú te has sentido entre la espada y la pared en un problema. Así estaba el pueblo de Israel. Ven al frente y ven la inmensidad del mar. Tú ves al frente y ves el problema grande que tienes. Y luego ven hacia atrás y ven el ejército, 600 carros con sus guerreros. Pues obviamente se sienten entre la espada y la pared y tienen dos problemas y no saben cuál de los dos enfrentar. No hay salida. Para el hombre muchas veces no hay salida. Pero cuando tú confías en Dios, Dios hace lo que va a hacer con Moisés. Le dice, alza tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas entren en el mar sin mojarse. O sea, tú puedes sentir que ya no hay salida, que no hay salida para tu problema, pero cuando no hay salida, cuando no encuentras ninguna puerta, Dios te va a abrir una ventana para que ahí salgas. Tienes que tener confianza en Dios. Él hace, y luego dice, endureceré el corazón del faraón para que los persiga. O sea, el faraón pudo haber dicho, ya se nos escaparon, o sea, qué cosa maravillosa, mira, se abrió el mar. No, ellos siguieron y se metieron también al mar. Y Dios lo permitió. Dios lo permitió para que cuando el pueblo de Israel ya iba avanzado por el piso seco, mientras a sus lados, imagínense la escena tremenda, a sus lados dos paredes de mar, a lo mejor a través de ahí veían pececitos, no sé cómo hay en los acuarios de ahora. Pero ellos iban y el ejército se metió y cuando ya estaba el ejército también en el mar, empieza a cerrarse de atrás hacia adelante para que todo el ejército se cubriera de mar y se ahogara mientras el pueblo de Israel seguía avanzando hacia la salida del mar. Y dijo, y termina diciendo Dios, dice, cuando me haya cubierto de gloria a expensas del faraón y de sus carros y sus jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Cuando veas las obras de Dios, sabrás qué tan grande es tu Dios. El problema es que hemos visto esas obras y no las creemos. Queremos ver todavía cosas más maravillosas. Yo estoy seguro que Dios ha hecho muchas maravillas en tu vida, pero ¿por qué no las ves? ¿Por qué ves solamente cuando te ha ido mal? Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos de 38 al 42. En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos, Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Qué tristeza, porque muchos de nosotros queremos ver una señal maravillosa, prodigiosa del Señor. Por eso hemos repetido muchas veces la diferencia entre milagro y signo. Los sinópticos le llaman milagros, Juan le llama signos, porque lo que quiere Juan es que vean lo que hay detrás de él y que eso los motive a cambiar, que eso los motive. Cuando tú ves un milagro solamente, te apantallas, mira, le dio de comer a más de 5,000 personas, mira, resucitó un muerto, mira, se levantó un paralítico, qué maravilla. ¿Y qué va a ocasionar eso en ti? Yo siempre les pongo un ejemplo bien sencillo. Cuando vas en la carretera manejando, porque vas a otra ciudad y ya traes mucha hambre, dices, ya quisiera llegar porque tengo mucha hambre. De repente ves una señal, ves un signo en la orilla, donde ves un cuadro y se ve un plato con un tenedor y una cuchara y un cuchillo ahí. ¿Qué te dice ese signo? Que más adelante hay un restaurante. Y cuando tú lo ves, dices, por fin ya vamos a llegar a ese restaurante. Eso es la diferencia entre ver simplemente una señal milagrosa y ver un signo. El signo te tiene que motivar, te tiene que mover por dentro para que continúes ese camino. Por eso Jesús se decepciona de ellos y se decepciona de nosotros cuando le pedimos una señal. Por eso les dice gente perversa, gente malvada e infiel. Está reclamando un signo. Y les dice dos signos. Ellos querían ver una señal de Jesús, una conducta de Jesús. Jesús les da dos signos de algo que ya sucedió. Porque lo importante es eso, que veas los signos en lo que está sucediendo en tu vida. Que seas capaz como Abraham de ver la presencia de Dios en 3 personas que simplemente iban pasando y los invitó a pasar. De que podamos ser, y como decíamos ayer, que seamos como María, que primero dejemos que el Señor trabaje en nosotros,
para luego poder nosotros distinguir al Señor en el hermano y como Marta ponernos a trabajar en sus necesidades. Por eso el Señor no les da una señal, les dice dos cosas que ya pasaron. Les da la señal de Jonás, y la señal de Jonás tiene dos vertientes. Por un lado, dice Jonás, un hombre como cualquiera, y un hombre que quería incluso no hacer la voluntad de Dios, no quería llevar el mensaje. Finalmente, la predicación de Jonás hace que se convierta todo el pueblo de Nínive. Y dice Jesús, y aquí hay uno que es más grande que Jonás, y sin embargo no ha logrado la conversión de todos, porque somos duros de corazón, no por impotencia de Jesús, sino porque nosotros no colaboramos con nuestra parte. Y la segunda vertiente de la señal de Jonás es que es un anticipo de la Pascua del Señor. Así como Jonás estuvo tres días y 3 noches en el vientre de la ballena, así el Señor estará 3 días y 3 noches bajo tierra, pero luego resucitará. Esa es la señal maravillosa, y que sobre todo decir, aquí hay uno que es más grande que Jonás. Y luego les pone la señal de la reina de Saba, la reina del sur. Ella supo de la sabiduría de Salomón y fue capaz de caminar muchas millas para poder llegar y comprobar esa sabiduría de Salomón. Y Jesús dice, aquí hay uno que es más grande que Salomón. Cuando tú estés en misa, mi hermano, si vas a ir hoy a misa, cuando estén leyendo ese pasaje, visualízate tú ahí. Y cuando el sacerdote levante la hostia consagrada y el cáliz consagrado, que diga, este es el cuerpo y esta es la sangre, cuando diga, recuerda esas palabras de Jesús, y tú mira al sacerdote y tú di, aquí hay alguien que es más grande que Jonás, aquí hay alguien que es más grande que la reina de Saba, es más grande que Salomón, y es Jesús, y aquí está. Y no solamente puedes escucharlo, puedes tocarlo, puedes comerlo, puedes alimentarte de él. Entonces, mis hermanos, yo creo que este pasaje ya lo hemos meditado muchas veces, pero es necesario que te toque, es necesario que veas esos signos, es necesario que te motive, no solamente a seguir yendo a misa, sino a seguir meditando todo en tu corazón como lo hacía la Santísima Virgen María, y permitir que eso te vaya transformando por dentro. Y de esa manera vas a ir teniendo una transformación por fuera y la gente lo va a notar. Qué diferente está ahora el diácono, porque ahora se ha metido más con el Señor. Qué diferente están los vecinos de al lado desde que se acercaron a la iglesia. Ese es el testimonio que debemos de dar, de que nuestra fe puede mover montañas, puede mover tu corazón, para que lo tengas reposado en el Señor y puedas acercarte a ese plan que el Señor tiene para ti. Por eso es importante que le digas, tómame como soy y hazme como quieres que yo sea, para que seas dócil y puedas cumplir el plan de Dios que tiene fijado para ti, para que lleves junto con tu familia el camino hacia la salvación. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo y un saludo para ti y tu familia.